¿Me confirman si están observando la pantalla, por favor? Sí, se observa ahí. Gracias. Y terminamos el capítulo 6 con dos temas: ley general de inducción electromagnética y la ley de Faraday. Esto ya se trató la clase anterior prácticamente. Simplemente aquí se está resumiendo las ecuaciones de la fuerza electromotriz. Entonces, aquí la primera ecuación tiene, la fuerza electromotriz tiene dos partes. Y la primera parte, la derivada parcial con respecto al tiempo del potencial vectorial magnético, producto punto con el vector desplazamiento, todo eso en una trayectoria circular, se convierte en una integral de superficie. Recuerden, el equivalente físico, la trayectoria cerrada, y el de acá es la superficie que describe esa trayectoria cerrada. Pero acá tengo de las clases anteriores, habíamos partido de la fuerza electromotriz inducida y el potencial vectorial magnético. Ustedes ven aquí, es igual a esta ecuación, ¿sí? Debido a esto, la relación de esta ecuación de aquí es igual a esta ecuación de acá. Eso vimos en clases anteriores. Ahora, hay dos términos importantes para lazos estacionarios y para lazo no estacionario. En lazo estacionario, la densidad de flujo magnético varía. Y lazo no estacionario, la densidad del flujo magnético es constante. Algo importante en esta ecuación. Y en forma general, la ley de inducción de Faraday, o para obtener la fuerza electromotriz inducida, o el voltaje, es decir, el voltaje producido por líneas de inducción magnética, es decir, por flujos enlazantes, es igual a menos de phi al t. El último tema es inductancia mutua y autoinductancia. Aquí se hace referencia a que el flujo es directamente proporcional a la densidad de flujo. Si aumenta el flujo, aumenta la densidad de flujo magnético. Lo mismo podemos decir que si aumenta la densidad de flujo magnético, aumenta o disminuye, eso significa que también aumenta o disminuye la corriente, ¿sí? El B es directamente proporcional a la corriente. Y entre estos dos podemos concluir que el flujo también es directamente proporcional a la corriente. Es decir, si el uno aumenta, el otro también. Si el uno disminuye, el otro también puede disminuir. Con esta relación, el flujo es directamente proporcional a la corriente, podemos partir de la ley de inducción de Faraday, menos de phi a d. Utilizando la regla de la cadena, podemos derivar con respecto a la corriente, o a su vez, hay dos alternativas, de phi a d por día de t, o a su vez, matemáticamente usted dice que si multiplicamos o dividimos por un mismo factor, este no se altera, es decir, multiplicamos por DI y dividimos por DI. Matemáticamente esto no se altera. Pero de aquí, la derivada del flujo con respecto a la corriente es
L, y L se denomina autoinductancia o simplemente inductancia. Entonces, L es la derivada del flujo con respecto a la corriente. Si se integra a esta ecuación de aquí, L va a ser igual a flujo sobre corriente. Entonces, la ecuación de acá arriba, E menos de phi a de I a de T sería igual a menos L de I a de T. En circuitos eléctricos 2, que ustedes ya están cogiendo esa materia porque es fundamental para la teoría electromagnética, cuando usted hace el análisis en función del tiempo, en función, como se dice, en corriente continua y en corriente alterna, en estado estable y estado transiente, cuando hace el análisis de un inductor, el voltaje en el inductor es igual a este valor, L por de I a de T. Obviamente ahí no se le pone el signo menos, simplemente se le dice la fuerza electromotriz en el inductor es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero ahí ese signo menos no se le pone, pero usted debe considerar todas las leyes del punto, las leyes de Lenz. Entonces tiene que ver cómo está enrollado para poder determinar. Recuerde que el signo menos nos indica el uso de la ley de Lenz. Bien, tenemos acá estas tres estilos. Tres circuitos. Circuito 1 con una corriente I sub 1 que circula a través de este alambre, una trayectoria circular. El circuito 2 circula con una corriente I sub 2 a través de este alambre y el circuito 3 circula a través de este alambre con una corriente I sub 3. Los tres circuitos generan líneas de flujo magnético. Mire que estoy diciendo líneas de flujo magnético, eso viene a ser el flujo. Entonces, al circular una corriente, generan líneas de flujo que pueden enlazar, autoenlazarse, es decir, salen de, si usted utiliza la regla de la mano derecha, la corriente indica la dirección del, es decir, el pulgar indica la dirección de la corriente y los cuatro dedos de la mano abrazando a este alambre me indican la dirección del campo magnético. Digo campo magnético que puede ser H o puede ser B, pero el número total de líneas de campo magnético B o H nos da como resultado el flujo magnético, es decir, las líneas que atraviesan por aquí. Esas líneas pueden autoinducirse o esas líneas pueden llegar a otros circuitos. Entonces aquí en este circuito lo que se trata de hacer es que en el circuito 1 genera líneas de autoinducción y ese circuito 1 también va a enlazar líneas con el circuito 2. De igual forma, el circuito 2 van a tener líneas que se autoinducen y finalmente el circuito 3 también genera líneas que se autoinducen y enlazan al circuito 2. El objetivo de aquí es determinar el número de líneas enlazantes en el circuito 2. Por eso aquí se está poniendo la ecuación B2, que es igual al resultado total de los tres enlaces, el B1 sobre el 2, es decir, los subíndices es el que genera el primero y el otro es el que recibe. Entonces, el B es generado por el circuito 1, enlazado por el circuito 2. En el segundo, es generado por el circuito 2 y autoinducido en el circuito 2. Y el tercero, generado por la bobina 3, inducido en la bobina 2. Bien, estoy diciendo bobina o circuito, viene a ser lo mismo aquí en este caso, es decir, digo circuito 1
está formado por un alambre de forma no necesariamente circular, un alambre totalmente irregular, la forma como está esa trayectoria circular, a eso me refiero. Disculpas, por favor, todavía sigo con gripe tos. Bien, ahora, recordando en los capítulos anteriores, la densidad de flujo magnético B producido por un alambre o una trayectoria circular es esta ecuación. Entonces, nosotros vamos a utilizar este criterio. Recuerde que la densidad de flujo magnético era producido por un alambre lineal, una trayectoria lineal, por una densidad volumétrica o por una densidad superficial de corriente. Aquí estamos utilizando entonces esa distribución lineal de corriente a través de una trayectoria lineal en ese alambre. Esto era igual a esta ecuación. Entonces, escribiendo esta ecuación de densidad de flujo magnético para cada uno de las densidades de 1, 2, de 2, 2 y de 3, 2, reemplazamos acá y tenemos esta ecuación de aquí. Aquí hay un error. Mu sub 0 y este i no va. Ese i está dentro, y 1, y 2, y 3. Entonces aquí existe un error en esta ecuación. Voy a pasarle al par. Entonces, en esta ecuación, esta corriente acá no va, ya que está dentro. Corriente I1, circuito 1. Acá tampoco, este no es circuito 1. Esto es producido por el circuito 2 y este es producido por el circuito 3. Entonces vamos a ponerlo ahí. Este es el circuito 2 y el de acá es el circuito 3. Ahí está correcto. Bien, ahora, echando mano de la ecuación de flujo. Esta es la ecuación de flujo. Entonces, pero lo que voy a considerar es el flujo que va a atravesar, voy a regresar acá, el flujo que va a atravesar a través del área que describe este alambre que tiene esta trayectoria totalmente irregular, trayectoria cerrada totalmente irregular. Es decir, todas las líneas de campo que van a atravesar el área interna que describe esta trayectoria cerrada. El circuito 2. Entonces, eso estoy considerando acá, el flujo 2, a través de 2. ¿Quién produce? Producen los tres circuitos, el 1, el 2 y el 3. Entonces, acá el flujo 1, pero siempre va a ser en la superficie 2. Aquí ya no va a ser superficie del circuito 1, superficie del circuito 2, no, es en la superficie del circuito 2. ¿Quién genera? El B12 externo. Sobre la superficie 1. Genera el circuito 1 sobre la superficie 2, perdón. Acá genera el circuito 2 sobre la misma superficie 2. Y este de acá genera el circuito 3 sobre la superficie 2. Entonces, ahí tenemos los flujos sobre el circuito 2, el flujo que atraviesa el área que describe ese circuito 2. Ahora, ingresando el valor de los B11, este de aquí es, perdón, este es producido por el circuito 1, este de aquí es
producido por el circuito 2 y el de acá producido por el circuito E3. Reemplazamos los B en cada una de estas ecuaciones y como resultado voy a tener el flujo que atraviesa por el circuito 2, el área que describe la trayectoria serrana del circuito 2. Pero lo que, tomando en cuenta la ecuación de acá, que la autoinductancia es la derivada con respecto a la corriente del flujo. O en otras palabras, la autoinductancia es flujo sobre corriente. Considerando esa situación, entonces aquí nos damos cuenta que este valor de acá adentro, esto de aquí, es la auto, es decir, la inductancia. Pero aquí se denomina no autoinductancia. Aquí se denomina inductancia mutua, porque el circuito 1, su flujo enlaza al circuito 2. Entonces sería L12, es la inductancia mutua. Y si sus líneas salen del circuito 1, no enlaza al circuito 2, es decir, salen del 1 y entran nuevamente al 1 sin enlazar al circuito 2, eso es autoinductancia, que se dio acá, esto de acá. Pero si enlaza, sale de un circuito y enlaza a otro circuito, eso es una inductancia mutua. Entonces aquí estamos viendo el enlace que tiene L12. Las líneas de campo del circuito 1 enlazan con el circuito 2, L12. L22, las líneas de campo del circuito 2 se autoinducen con el mismo circuito 2 y las líneas de campo del circuito 3 se enlazan con el circuito 2. Entonces, perdón, volviendo a escribir aquí, el flujo 2 sería igual a esta ecuación. L12 por la corriente 1, L22 por la corriente 2 y L32 por la corriente 3. De tal forma que se puede decir que el L12, el flujo que sale de la bobina 1 o del circuito 1, enlaza con el circuito 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? Al flujo 2 dividido para la corriente 1. Entonces, mire la importancia que tiene de saber interpretar los subíndices. El primer subíndice es la que genera el flujo. En este caso, mire, el circuito 1, corriente I sub 1. ¿Enlaza con quién? Con el circuito 2. Es decir, el primero es quien genera. ¿Quién genera? La corriente que circula por el circuito 1. Genera líneas de campo que van a atravesar por el circuito 2. Flujo sobre el circuito 2. Y si hacemos al revés, L21, mire este 2, eso significa que genera el circuito 2 producido por la corriente 2. ¿En dónde se va a inducir? Se va a inducir en el circuito 1. Es decir, esta ecuación de aquí, la interpretación es que genera las líneas de campo o de flujo, genera el circuito 2 y va a enlazarse con el circuito 1. Es decir, el flujo va a atravesar por el interior del área que describe esta trayectoria cerrada o espira, totalmente irregular. Al decir espira no es que es un círculo, tampoco es un rectángulo, es una trayectoria cerrada. Bien, entonces aquí tenemos lo que significa cada uno de ellos.
L12, inductancia mutua entre el circuito 1 y el circuito 2. L22, autoinductancia del circuito 2 o inductancia propia, es decir, genera el circuito 2 y se enlaza el mismo circuito 2. Y el 3,2, inductancia mutua entre el circuito 2 y el circuito 3. Si tenemos más lazos, ¿sí?, sería L1 sub K. K viene a ser con el circuito que se va a enlazar. Es decir, esta ecuación es generalizada. Con eso, hay otra forma para llegar a esta ecuación es partiendo de esta de aquí. Entonces, aquí está desarrollado, se sigue el análisis, el B, recuerde que el B reemplazamos por la ecuación del rotacional del potencial vectorial magnético, es decir, B es igual al rotacional de A. Es decir, nos vamos por ese lado. Aquí está el circuito 1, circuito 2, se va desarrollando esa ecuación matemáticamente, se reemplazan valores y al final se llega a lo mismo. Y esta viene a ser el L12, L32 o cualquier otro valor entre dos bobinas, viene a ser la ecuación de Newton. Está bien. Bien, y finalmente, esto de aquí, L12 es igual a L2, es decir, las líneas que enlaza el circuito 1 con el circuito 2 es igual a las líneas que enlaza el circuito 2 con el circuito 1. Definición de flujo de inductancia mutua. Con esto hemos terminado el capítulo 6. Preguntas, por favor. Bien, aquí se encuentra un ejemplo. Este ejemplo está en el libro de Popovic, en el libro completo, que ustedes ya saben cómo funciona en el aula virtual, ya les he explicado. Entonces, aquí miren, se encuentran este toroide, se puede decir. Y si le hacemos un corte transversal, va a haber el radio interno, radio externo, el A, el B, y esta parte que está rayada es esto, lo que está dentro es aire, Entonces tenemos la bobina 2, estoy aquí, el toroide de la bobina 2, y sobre la bobina 2 existe una trayectoria C1 que se ve acá. Entonces el problema está desarrollado, usted ve aquí de alguna manera, está enrollado, aquí no se indica específicamente si está envuelto a favor o en contra de la manecilla reloj, simplemente dice que aquí hay un toroide. Y ese de ahí, aplicando la ley general de Ampère, se realiza el cálculo del H. Aquí está como se dice, los vectores, las variables se integran y se llega finalmente a la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2, que es igual a este valor, es decir, la inductancia mutua que tiene las bobinas 2 con la bobina 1 de este circuito. Preguntas, por favor. Si no hay preguntas, voy a dar por terminado la clase del día de hoy. No me siento tan bien. Pongan presente en el aula virtual y en el PIN y nos vemos el día de mañana con el siguiente capítulo.
Hasta luego, Inge, que se mejore. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge, que se mejore. Sí, pues. Hasta luego. Veinte.